Buenas tardes, mi nombre es Manuela Quintero, del grado séptimo. Hoy les voy a explicar acerca de los tipos de circuitos, en serie, paralelo y mixto. Para estos circuitos utilicé los siguientes materiales: dos LEDs de colores diferentes, rojo y verde, resistencias, una batería de 9 voltios, fuente de alimentación, cables de conexión y un protoboard. Circuito en serie. En mi circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, formando una única trayectoria para la corriente. Esto significa que la corriente que fluye a través de cada componente es la misma, pero la tensión se divide entre ellos, según sus resistencias. ¿Cómo funciona el circuito en serie? Una batería o fuente de voltaje, como la que tenemos en mi circuito, de 9 voltios proporciona energía. La batería empuja a los electrones a través del circuito. Todos los componentes, como los LEDs y resistencias, están conectados uno tras otro. Esto crea una única ruta para que fluya la corriente. La misma cantidad de corriente fluye a través de cada componente. Esto se debe a que en un circuito en serie la corriente no se puede dividir. La tensión total de la batería se distribuye entre los componentes. La cantidad de tensión que cada componente recibe depende de su resistencia. La resistencia total del circuito es la suma de las resistencias individuales. Esto afecta cuánta corriente fluye en el circuito. ¿Por qué funciona así? En un circuito en serie, como la resistencia total aumenta, la corriente disminuye y viceversa. Si un componente se quita o falla, como un LED que se explota, se rompe la continuidad del circuito. Esto impide que la corriente fluya apagando todos los componentes. En conclusión, el circuito en serie funciona por la conexión de componentes en una única ruta que permite que la corriente fluya de manera constante, pero limita el flujo si un componente falla. Como podemos observar, los dos LEDs se explotaron y no funcionan. Circuito en paralelo. Estructura del circuito. Fuente de energía, una batería de 9 voltios que proporciona voltaje, cables que conectan todos los componentes, los componentes en paralelo como LEDs verde y rojo están conectados a la misma fuente, pero cada uno tiene su propia ruta de conexión. ¿Cómo funciona el circuito en paralelo? Cada componente tiene su propia conexión a la fuente. Esto significa que la corriente puede fluir por diferentes caminos. Todos los componentes reciben el mismo voltaje de la batería. En este caso, que la batería es de 9 voltios, cada LED recibe 9 voltios. La corriente total de la fuente se divide entre los componentes. Cada LED puede tener diferente corriente dependiendo de su resistencia. Brillo y funcionamiento de los LEDs. Como cada LED recibe el mismo voltaje, deberían brillar aproximadamente igual. Si son del mismo tipo y características, si hay LEDs de diferentes tipos o colores, como en este caso mi circuito tiene LED verde y rojo, pueden tener diferentes caídas de tensión. Esto puede afectar la cantidad de corriente que pasa por cada uno y por ende su brillo. Si quito un LED o se quema, los demás LEDs o el otro LED, en este caso, seguirán funcionando porque cada uno tiene su propia conexión a la fuente. Es una ventaja sobre el circuito en serie. Como dije anteriormente, cada LED puede tener diferente corriente dependiendo de su resistencia. En este caso vemos que en el circuito las resistencias de los LEDs son iguales, de 330 ohmios, y los dos LEDs se mantienen encendidos. Un LED con menos resistencia puede sobrecalentarse y dañarse, incluso llegar a explotar en algunos casos. Cada LED tiene un límite de corriente que puede soportar. Si la resistencia es demasiado baja, la corriente que pasa a través del LED puede exceder ese límite. Cuando un LED recibe más corriente de la que puede manejar, genera más calor. Si el calor es excesivo, puede dañar el LED o en casos extremos hacer que se rompa o explote. A continuación, vamos a observar lo que ocurre al cambiar una de las resistencias de 330 ohmios por una de 100 ohmios. Vemos que el LED explotó, pero también podemos observar que si un LED se quita o se quema,
Los demás LEDs seguirán funcionando porque cada uno está conectado a la fuente por separado. Como podemos observar, el LED rojo explotó, pero el LED verde sigue encendido. Circuito mixto. El circuito mixto combina elementos del circuito en serie y en paralelo. Esto permite aprovechar las ventajas de ambos tipos de conexión. ¿Cómo funciona? Los componentes en serie comparten la misma corriente, mientras que los componentes en paralelo reciben el mismo voltaje. En este circuito se utilizó conexiones secuenciales como ramificaciones paralelas. El primer LED recibe la corriente completa, mientras que los LEDs en paralelo comparten la corriente restante. Las resistencias equilibran la distribución de la corriente. Conecté un LED en serie con el circuito en paralelo. El paralelo integra los otros dos LEDs. Se colocaron resistencias en cada rama del circuito en paralelo para garantizar una corriente equilibrada. En el circuito mixto, el brillo variará dependiendo de las resistencias y cómo se distribuye la corriente en las ramas paralelas. El circuito mixto brinda una combinación donde la falla o el brillo en una parte del circuito puede ser independiente de otras partes. Experimento luz nocturna automática. Para este experimento utilicé dos LEDs de color rojo y amarillo, una resistencia de 47 ohmios, una resistencia de 15K ohmios, un potenciómetro, un potenciómetro, una, un potenciómetro de 100K ohmios, una fotocelda, un transistor 2N3904 y una batería de 9 voltios. El transistor 2N3904 es un transistor NPN, lo que quiere decir que tiene tres terminales: emisor E, base B y colector C. Su funcionamiento se basa en el control de la corriente. El transistor se activa cuando hay un voltaje suficiente en la base. En este caso, el voltaje proviene del divisor de voltaje formando por la fotocelda y la resistencia de 15K ohmios. Cuando la luz es baja, la resistencia de la fotocelda es alta, generando un voltaje mayor en la base que supera el umbral. Una vez activado el transistor, permite que la corriente fluya desde el colector al emisor. Esto significa que la corriente de la batería puede fluir a través de los LEDs encendiendo. Cuando hay suficiente luz, la resistencia de la fotocelda disminuye, lo que provoca que el voltaje en la base caiga por debajo del umbral. En este estado, el transistor no conduce corte y los LEDs permanecen apagados. Cuando el transistor está en estado activo, cuando la base recibe suficiente voltaje, se encuentra en modo de saturación. Esto significa que el transistor está completamente abierto, permitiendo la máxima corriente a través de él, lo que enciende los LEDs. El potenciómetro de 100K ohmios permite ajustar la resistencia en la base del transistor. Al modificar esta resistencia, podemos cambiar la cantidad de luz necesaria para activar el transistor. Aumentar la resistencia. Necesitaremos menos luz para activar el transistor, encendiendo los LEDs en condiciones de luz más brillantes. Disminuir la resistencia, necesitaremos más luz para activar el transistor, haciendo que los LEDs se enciendan en condiciones de luz más oscuras. En conclusión, en condiciones de poca luz, la fotocelda tiene alta resistencia, lo que genera un voltaje suficiente en la base del transistor. El transistor se activa permitiendo que la corriente fluya desde el colector al emisor, encendiendo los LEDs. En condiciones de luz alta, la resistencia de la fotocelda disminuye. El voltaje en la base
cae, el transistor se corta y los LEDs se apagan. El transistor actúa con un interruptor controlado por luz. Cuando el nivel de luz es bajo, el interruptor se cierra, permitiendo que la corriente fluya. Gracias.